Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Nuevamente le damos la gloria a nuestro Padre Celestial por permitirnos de encontrarnos por esta pantalla. Así que prepara tu corazón para recibir esta palabra de mucha enseñanza y edificación para tu vida. Vengo con el tema que dice lo siguiente: cuídate de la incredulidad. Pero ante todo que sea el Espíritu Santo dándome la autoridad, sabiduría y desenvolvimiento, que sea Él fluyendo sobre mí para yo transmitir esta palabra conforme a su Santo Espíritu. Amén. Es importante que nosotros el día de hoy podamos entender lo que es la incredulidad, porque la incredulidad nos apaga a nosotros la fe. La incredulidad nos lleva al punto de nosotros no creerle a nada, a Dios, a lo que Dios quiera hacer, a lo que Dios nos esté diciendo, a lo que Dios nos quiere entregar, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. La Biblia nos enseña millones de milagros que Jesús hizo, millones de cosas que Jesús pudo manifestar en la tierra a través de su poder, de su gracia, de su misericordia hacia los enfermos, hacia los endemoniados, hacia los pobres. Y aún así vemos que los fariseos y los escribas nunca podían creer o aceptar lo que Jesús estaba haciendo. Entonces la incredulidad nos enseña a nosotros que el espíritu de fariseísmo muchas veces nos puede alcanzar a nosotros. ¿De qué forma, Mindeli? De no creer de lo que cualquier persona pueda estar haciendo, profetizando, de la manera que el Espíritu de Dios pueda estar usando una persona y se esté manifestando y esté profetizando, libertando, sanando. Y hay personas que no pueden creer, que no pueden aceptar ese milagro en la vida de otra persona, que yo no creo que Dios haga eso, que yo no creo que Dios pueda trabajar de esa manera, que yo no creo que Dios pueda hacer eso, de sanar así, o de libertar a una persona así, o yo no creo que Dios pueda hacer ese tipo de milagro. Y ahí empieza a nublarnos la fe, el enemigo, a apagarnos la fe. La palabra nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Este, Cuando nosotros tenemos conexión a la lectura de la palabra, cuando nosotros nos metemos allí a escudriñarla y a leerla, literalmente nosotros vamos a generar que nuestra fe se encienda, porque cuando leemos la palabra, literalmente estas personas, estos hombres, estas mujeres caminaban era por fe. Todos estos hombres pudieron ver la mano de Dios obrar en su vida porque era gente que caminaba a hacer las cosas, era porque le creían a Dios por encima de lo que estaba sucediendo y por lo que les estaba pasando. Cuando tú ves a un Daniel caminando dentro de ese foso de los leones, vemos a un hombre que está dentro, ahí encerrado, y puede creerle a Dios que podía hacer algo a favor de él para que los leones no le pasaran, no le hicieran nada. Ahí nos damos cuenta que eso no va a generar fe a nosotros, porque tú dices, wow, ¿cómo es que un hombre pasó por esto, por encima de las personas que lo que le estaban haciendo, y le creyó a Dios y Dios lo salvó y lo sacó de él? Cuando vemos a los tres jóvenes hebreos por encima de este pueblo numeroso y por encima de este rey, nos damos cuenta que ellos no le importó lo que les estaba aconteciendo. Ellos no le importó lo que estaban mirando, ellos le importó lo que que Dios estaba con ellos y lo que Dios podía hacer con ellos. Y ahí nos damos cuenta que ahí mismo, en el fuego, en el horno de fuego, el mismo Dios se le manifestó y le hizo entender y avergonzó a todo ese público y a todo aquel que creyó que en ese momento era el fin de ellos. Hasta el mismo rey entendió lo que era el poder de Dios, y en ese momento estos tres hombres no fueron avergonzados, sino que fueron exaltados por el poder de Dios, y Dios los rescató. Cuando tú empiezas a leer y empiezas a meditar todas estas historias, tú avivas esa fe, tú empiezas a que esa fe se encienda, porque tú dices, este mismo Dios es el mismo Dios mío, y yo puedo ver señales y prodigios de Él a favor mía, a favor de mi persona. Yo sé que Él puede hacer algo a través de mí. Cuando nosotros vemos la palabra en el Antiguo Testamento, como el mismo Moisés puede caminar en ese momento frente a un mar grandísimo, y el mar se abrió en dos para poder caminar este hombre con aquel pueblo numeroso, porque era Dios el que quería en ese momento
que ellos pasaran, era Dios que le convenía, porque fue Dios el que dio la palabra, que lo sacara de Egipto, fue Dios el que literalmente le dio la orden, fue Dios el que lo mandó. Y si Dios lo mandó y si Dios lo puso en ese momento, con esa tarea, esa asignación tan grande, Dios tenía que respaldarlo. Muchas veces Dios nos manda, muchas veces Dios nos da palabra, muchas veces Dios nos profetiza, muchas veces Dios nos promete, muchas veces Dios nos dice, Dios nos habla, pero nosotros estamos permitiendo que la incredulidad nos gane y nos apague nuestra fe. Muchas veces el Señor está intentando de que veamos nuestro milagro, de que veamos lo que ya realmente por tanto tiempo esperamos, pero nuestra fe se está apagando y no le estamos creyendo a Dios y estamos permitiendo que el enemigo nos ciegue y que nos apague nuestra fe. Hoy necesito que nosotros entendamos la importancia de lo que es la fe, porque en hebreo nos dice que por la fe cerraron la boca de los leones. Por la fe la mujer esta llamada Rahab, ella, su familia fue salva. ¿Por qué? Porque esta mujer creyó en lo que Dios podía hacer en su casa. Por la fe, Abel fue salvo, y hasta ahora se puede hablar de la ofrenda de Abel, porque este hombre dio la ofrenda con fe y lo dio con satisfacción y le dio lo mejor a Dios. O sea, la Biblia nos especifica todos estos hombres que caminaron por fe y todos los que realmente fueron marcados, que por la fe pudieron obtener algo, que por la fe pudieron experimentar maravillosas cosas en sus vidas, porque le creían a Dios por encima de lo que realmente estaban viviendo. Lo que hoy en día estamos experimentando en las iglesias o estamos experimentando como seres humanos es esto, la falta de fe. ¿Por qué? Porque realmente queremos que el milagro esté listo para nosotros creerle a Dios y decirle gracias a Dios. Literalmente nosotros queremos hoy en día es que ya el milagro Dios nos los dé para nosotros decir que Dios sí existe. Y aún Jesús, cuando hizo los milagros de la alimentación de los panes, él todavía no había visto los panes multiplicados, sino que él dio gracia antes que los panes se multiplicaran. ¿Qué te quiero hacer entender con esto? Que nosotros tenemos que tener agradecimiento ante Dios y darle gracias a Dios antes que las cosas sucedan. Decirle, Señor, gracias por esa casa, gracias por ese carro, gracias por estos hijos, gracias por esto, aunque todavía no seas madre, aunque todavía no tengas casa, aunque todavía no tengas carro, aunque no tengas lo que no tengas, tú tienes que darle gracias a Dios, porque tú estás declarando que porque tú no tienes, tú le estás creyendo de lo que Él te dijo, de lo que Él te habló y de lo que Él quiere hacer contigo. Entonces, cuando viene la incredulidad, tú dudas, tú crees que lo puede hacer, pero al mismo tiempo dices, no creo que Dios pueda hacer algo por esto. No, Dios se está tardando, y ahí empieza la incredulidad. Apocalipsis nos enseña que por las personas incrédulas no entrarán al reino de los cielos. Y esto es lo más impactante que a mí me llamaba la atención, porque yo decía, mira, la incredulidad viene siendo como el mismo pecado que la persona que mata, como el fornicario, como el adulterio, como el hechicero, como esas personas que literalmente uno a veces dice, mira, esa persona no se va a ir al cielo porque está haciendo brujería, porque está haciendo esto, pero la incredulidad viene siendo igualmente que un pecado, como un hechicero, como un fornicario, como un homicidio. Entonces ahí nos damos cuenta que nada más por nosotros no creerle a Dios no podemos ser salvos, porque ¿qué dice la palabra? Que sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Que nos hace entender esta palabra, que nada más Dios lo que nos está pidiendo a nosotros, que le creamos, es que aceptemos que Él viene, que Él existe, que Él puede hacer cosas maravillosas. Hay personas que le cuesta tanto creerle a Dios, hay personas que le cuesta tanto aceptar lo que Dios le dice, porque ponen su confianza y su fe en cosas que literalmente no valen la pena. En estos días hablaba con una persona y le daba una profecía y le hacía entender todo lo que Dios le estaba hablando, y me impactó su respuesta, porque esta persona fue tan sincera y decía, me cuesta tanto creerle a Dios, pero yo sé que Dios me está hablando y yo sé que Dios me está diciendo todo esto, pero me cuesta, Migdeli, me cuesta porque yo sé que Dios puede hacer algo, pero me cuesta
entender cómo Dios revela las cosas. Y yo le hice entender y le hacía comprender a esta persona y le dije, ¿sabes por qué te cuesta? Porque tu fe se la diste tantas veces a una persona que te pudiera fumar el tabaco, a una persona que te pueda echar los caracoles. Entonces, cuando nosotros le permitimos darle nuestra fe al enemigo, porque eso es lo que hacemos, darle nuestra fe al enemigo y permitimos que esas personas puedan decirnos algo para nosotros creer, es que nosotros estamos viendo que sea una vela prendida, estamos viendo por lo menos a alguien fumando un tabaco y estamos viendo que hay algo que nos va a decir y que nos va a revelar supuestamente. Pero con Dios no, porque con Dios lo que tú tienes es que creer y ya, porque no hay vela, no hay tabaco, no hay caracol, no hay carta, no hay nada que te especifique que hay algo que tú quieres ver para creer. No, con Dios usted tiene que creer por encima de lo que usted no esté viendo y por lo que esté pasando y por lo que esté sucediendo. Entonces esa persona me dijo, yo acepto que Dios me está hablando, yo acepto, pero duré tantos años metida en esa religión, duré tanto tiempo en esa vida, que hoy en día Dios me está hablando, me está tomando en cuenta, pero yo sé que Dios me va a ayudar para que yo solamente crea en lo que Él siempre me habla. Entonces es importante que nosotros el día de hoy podamos creerle a Dios, podamos aceptar lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios quiere hacer con nosotros y no pongamos nuestra fe en más nada, en más nadie, porque solamente Dios sabe lo que puede suceder en tu vida, solamente Dios sabe lo que quiere para tu vida y solamente Dios sabe lo que permite para tu vida. Ningún brujo, ningún hechicero, ningún babalao, nadie va a tener el destino de tu vida. Solamente Cristo, solamente Él puede hacer cosas con tu familia, con tu matrimonio, con tu casa y con lo que tú puedas estar viviendo. Entonces, si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dicho el día de hoy cosas maravillosas que va a hacer contigo, no dudes, créele. Apocalipsis, dice la palabra aquí en Apocalipsis, porque quiero especificar la importancia de nosotros ver que no nada más un hechicero se puede ir para el infierno, sino también un incrédulo. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Mira la palabra, nos especifica para dónde van a tener, qué herencia van a tener. En el lago de azufre, en un fuego que más nunca se va a apagar. Es la muerte segunda. Entonces no dice nada más las personas que están en el pecado de la fornicación, adulterio, todas esas cosas, sino lo primero que dice, lo que me llamó la atención son los cobardes y los incrédulos. Los cobardes vienen siendo lo mismo alineado a los incrédulos, porque muchas personas son cobardes a no hacer lo que Dios le está mandando a hacer, a no aceptar lo que Dios quiere. Y por la cobardía se opacan y se van y empieza una vez la incredulidad a trabajar y su fe está automáticamente apagada. Entonces esto me llamaba la atención porque yo decía, a veces creemos que nada más las personas que están haciendo supuestamente las cosas malas y decimos nosotros sí vamos a ser salvos, pero cuando viene la incredulidad en nosotros no le creemos a Dios las cosas que Dios puede hacer o que Dios nos ha prometido que va a hacer en nuestras vidas. Literalmente estamos en pecado, literalmente estamos pecando ante Dios porque la palabra nos hace entender que sin fe no podemos agradar a Dios. Eso es como cuando tú pones un régimen o una ley en tu casa o cuando tú vas a un trabajo o cuando tú vas a un gimnasio, hay leyes. Ahí tú tienes que atacar esas leyes, esos reglamentos que te dicen, mira, no pases con esto, aquí tienes que hacer, en el gimnasio tienes que venir con esto porque te puede pasar lo otro con las pesas, mira, no sé, o en un trabajo, mira, usted tiene que llegar a esta hora. Si no, usted se tiene que devolver. Entonces, son leyes, son reglamentos que nos ponen en cualquier lugar que podamos ir. Bueno, con Dios también. Sin fe no podemos agradar a Dios y sin fe nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos porque solamente lo que nos está pidiendo a nosotros en este momento es que podamos creer que Él viene, que Él existe y que Él puede hacer cosas grandes a través de nosotros. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 18, verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante,
Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Mira lo que nos dice. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea, lo que Dios nos está diciendo, hallará Dios a gente con fe, gente que realmente pueda creer que Él venía, que Él viene y que Él viene por sus hijos. Y ahí es cuando yo digo, Dios mío, nosotros tenemos que cuidar nuestra fe. Nosotros tenemos que alimentar nuestra fe. ¿Y cómo alimento mi fe? Viendo y escuchando las cosas del cielo, como por ejemplo, la palabra nos dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, si yo me medito en su palabra, si yo busco sus escrituras, eso me va a generar fe, eso me va a activar la fe, eso me va a encender la fe. ¿Por qué? Porque yo estoy escuchando la voz de Dios, estoy entendiendo la palabra de Dios y cuando Él habla a mi vida, Él me va a activar. Cuando yo voy a la oración y yo entro desanimada, supongamos, y muchas veces entro como que si me faltara encender la fe, el Espíritu de Dios también me activa la fe. ¿Por qué? Porque en medio de mi incredulidad yo hablo, me comunico con Él y es como que si viniera algo, me quitara un peso, me quitara lo que sentía y Él me va a generar tranquilidad y paz. Y luego me va a llevar a su palabra y su palabra me va a generar más paz. Cuando yo escucho predicaciones, cuando yo escucho testimonio, cuando yo me alimento de las cosas espirituales. Mi fe no se va a activar con el teléfono todo el día en la mano. Mi fe no se va a activar todo el día yo viendo Netflix. Mi fe no se va a activar yo estando viendo cualquier novela. Mi fe se va a activar con las cosas espirituales. Entonces me llamaba la atención esta palabra porque dice, cuando el Hijo del Hombre viniere a la tierra, encontrará alguien con fe, encontrará fe en la tierra, encontrará gente que tenga fe y es importante que tú y yo cuidemos nuestra fe. Ya sabemos lo que dice Hebreos 11:2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza, tengo la certeza de esperar algo que Dios me dijo, que Dios me prometió, que Dios me está diciendo, pero que todavía no estoy viendo. Dice, es pues la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. O sea, no estoy viendo, todavía no estoy viendo las cosas manifestadas, lo que Dios me dijo, lo que Dios me hablaba, pero estoy creyendo por encima de lo que estoy experimentando y viviendo. Y tú te imaginas que Moisés, Daniel, Abraham, todas estas personas no le hubiesen creído a Dios. Imagínate dónde hubiesen terminado ellos, a dónde hubiesen culminado ellos con Dios, dónde fuera sido su fin. Pues créeme que no hubiese sido un fin como lo que estamos viendo hoy en día en las escrituras. Abraham es el hombre, el padre de la fe porque le creyó. Tú sabes lo que es salir de tu tierra, porque Dios te hable, porque Dios te diga, sal de tu tierra, deja a tu padre, deja a tu madre, deja a tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré y allí entenderás todo lo que voy a hacer contigo. Y él por eso creyó, salió y buscó de hacer lo que Dios le estaba diciendo. Este hombre no nada más le manifestó a Dios que le creía en ese momento con esa acción cuando salió de su tierra, sino también cuando Dios le pide a su hijo. ¿Cómo podía él creer en ese momento que el hijo que le estaba pidiendo a Dios no se iba a morir, que en Dios no le iba a hacer nada, sino que literalmente él le da al hijo a Dios porque sabía y creía, tenía la convicción de creer de que algo a su favor Dios podía hacer? Y es lo que Dios está queriendo en este tiempo, es lo que Dios está pidiendo en estos tiempos, en esta humanidad, que le creamos por encima de lo que Él nos pone como reto, que le creamos por encima de lo que Él muchas veces nos exige. Vamos hacia adelante, le creo, Él lo dijo, Él lo habló, Él lo está diciendo. Hoy en día hay demasiada incredulidad, hoy en día las personas no creen en la manifestación del poder de que Dios hace, que sana, que liberta, cuando los endemoniados caen y esas personas son libres. La gente lo que hace es burlarse que los cristianos están locos, que porque ellos hacen eso, porque literalmente no tienen nada de fe, no creen en las manifestaciones de Dios, pero son personas que tú ves que le pueden creer más a un brujo cuando se transporta, cuando el brujo agarra un tabaco, cuando la persona le dice por medio de las cartas. Son personas que literalmente son incrédulas, ignorantes ante las cosas de Dios y terminan siendo personas
totalmente ignorantes porque pueden creerle más a un ser humano que al mismo Dios, al que realmente sí lo sabe todo. Entonces mira lo que nos dice, porque por ellos alcanzaron aprobación los antiguos, por la fe entendemos que que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por ejemplo, ahí nos damos cuenta en Génesis, desde el principio de la creación, cómo Dios formó la tierra. No había nada, dice la palabra, que por su palabra fueron hechos todos los cielos. Hágase la luz, hágase la oscuridad. Todo lo que realmente fue creado, lo que vemos creado hoy en día fue de lo que no había. O sea, Dios por su palabra fue en ese momento formando y haciendo las cosas como Él quería. Y es por eso que dice que por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. ¿Y por dónde viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, me hacía entender esto el Señor y mira lo que ha sucedido, lo que pudo suceder en estas dos personas que pudieron alcanzar la gracia de Dios y fue Caleb y fue este hombre llamado Josué y Caleb. Fueron personas que tenían espíritu diferente y es lo que Dios está buscando, gente diferente, gente que le crea, gente que acepte, gente que acepte el reto, que no le importe nada y pueda aceptar lo que Dios le está diciendo. Dice la palabra en el capítulo número 13 verso 27, y le contaron y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita en ella, en aquella tierra, es fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalé habita en Negué, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. El cananeo habita junto al mar y las riberas del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tenemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y la tierra que habían conocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, así le parecíamos a ellos. Vemos aquí que este hombre Moisés manda a reconocer la tierra, manda a que ellos vieran y experimentaran a dónde iban a morar, dónde iban a estar, todo lo que Dios pudo prometerle. Por fin ya estaban a punto de entrar y ahí nos damos cuenta que estas personas no creyeron, empezaron a pagar su fe por lo que estaban viendo. Yo quiero que hoy autoanalicemos al punto que Josué los mandó a callar y que él tenía un espíritu diferente, quería que pudieran subir para reconocer la tierra, entrar, y estos hombres nos enseñan a nosotros lo que es habitar con personas negativas, gente que nunca ven las cosas a favor, sino todo lo ven para mal. Y eso era lo que pasaba con estas personas que fueron a reconocer aquella tierra prometida, tanto que lucharon, tanto que caminaron, tanto tiempo que tuvieron en el desierto para no entrar solamente por la incredulidad. Y esto me llevaba a entender que nosotros debemos apartarnos de ese tipo de personas que nunca creen de lo que Dios les ha dicho, que nunca pueden aceptar esa temporada en su vida por lo que están experimentando o lo que están viviendo. Y empezaron a hablar cosas negativas y empezaron a ver fue los enemigos y no a ver lo que era de ellos, que era la promesa, que era la tierra prometida. Y esto me llamó mucho la atención porque ellos no nada más se contaminaron ellos con la incredulidad, sino ellos también contaminaron a todo el pueblo cuando vinieron. Ellos no escucharon a Josué,
ni a Caleb. Ellos no pudieron en ese momento escuchar lo que le estaba diciendo Josué y Caleb, que era una tierra buena, que era una tierra de bendición, que había comida, que había abundancia. Ellos no escucharon a estas dos personas, ellos escucharon, fueron a los demás en ese momento cuando empezaron a impartir su incredulidad, su negatividad y empezaron a ver todo lo malo de la tierra. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces tú puedes tener una fe, pero te puedes, se puede apagar tu fe y te puede llegar la duda, es con personas que tienes alrededor. Y es por eso que nosotros tenemos que procurar de estar con personas que nos alimenten más y nos enciendan más lo que realmente nosotros portamos, lo que vamos a ver y lo que Dios nos ha prometido. No con gente que siempre son negativas, que siempre ven un problema donde quizás a veces ni lo hay. A veces hay personas que no tienen ni problema y ya están teniendo un problemón porque es lo que se imaginan, es lo que dicen, es lo que declaran. Entonces nosotros tenemos que buscar gente que realmente, rodearnos de gente que nos lleve más bien a subir, a encender esa fe. Ellos contaminaron al pueblo y el pueblo empezó a murmurar, a quejarse, a maldecir y a decir cosas delante de Josué, de Aarón y de Dios. Y esto me llamó mucho la atención porque ahí fue donde Dios se molestó, porque ellos tentaron a Dios. Por eso es que esta gente no entró a la tierra prometida. Los que entraron fueron sus hijos, su generación, pero ellos no entraron. Dice en el siguiente capítulo de número 14. Entonces la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Empezaron a murmurar. Ellos creían que mejor estaba en Egipto, donde estaban como esclavos, pasando trabajo, viviendo en opresión, en dolor. Se les había olvidado las veces que oraron y le buscaron a Dios y le rogaron que lo sacara de las manos de Faraón. O sea, se les había olvidado todo eso. Y ellos creían que allá iban a estar mejor, que allá iba a estar en mejores condiciones. Y muchas veces hay personas que están como este pueblo, han visto la mano de Dios, Dios los ha respaldado, Dios le ha respondido, Dios les ha hablado, Dios le ha dicho, Dios le ha hecho milagros, pero entran en una incredulidad, que creen que el pasado que tuvieron es mucho mejor de donde Dios los sacó, creen que Dios no puede hacer algo y empiezan a murmurar, a claudicar, empiezan a decirle y a renegar delante de Dios de la manera incorrecta. Entonces decían los unos con los otros: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Son ese tipo de personas que están en los caminos de Dios, pero quieren regresar atrás y dicen: yo quiero estar atrás, prefiero, es más, yo creo que atrás estaba mejor, yo creo que en ese mundo estaba mejor, donde las drogas me estaba destruyendo, donde el alcohol me estaba destruyendo, donde la vida que cargaba me estaba destruyendo, pero yo creo que esa era la mejor vida que yo podía tener. Caemos en un hueco, caemos en hundirnos por medio de la incredulidad. Es tan peligrosa la incredulidad. Entonces dice aquí: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Dice lo siguiente: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefosené, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra gran buena, de gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de la tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, con nosotros está Jehová, no le temáis. Entonces la multitud habló de apedrarlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán todas las señales que le he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre grandes y más fuertes que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová:
Lo dirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos como columna de nube, y de noche como columna de fuego. Vamos a dejarlo allí. Y ahí nos damos cuenta la molestia, la ira, la rabia, y la indignación que tenía Dios delante de este pueblo, porque lo retaban y murmuraban y querían ser rebelde ante Dios. Y ahí nos damos cuenta que estas personas, lo que fue Aarón, lo que fue Moisés, lo que fue Josué y lo que fue Caleb, tenían un espíritu diferente, le creían a Dios, aceptaban lo que Dios estaban diciendo. Y ahí yo veía cómo poder entender y comprender lo que es nosotros tener un espíritu diferente en medio de tantas personas que no creen en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios puede hacer, en las señales, en los prodigios, en los milagros que Dios hace. Hay personas, vuelvo y lo repito, que se burlan cuando una persona, el poder de Dios lo tumba en el piso porque lo está libertando de un demonio. Todavía su incredulidad y la ignorancia es mucha. Pero la diferencia aquí es que tú y yo podamos creer en lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer, lo que Dios nos promete en medio de muchas personas que no creen en Cristo todavía. Entonces, aquí vemos la manera de esta gente contaminar a este pueblo porque ellos llegaron con la negatividad. Es importante que nosotros nos cuidemos de personas que pueda el enemigo usar para apagarnos nuestra fe. Supongamos, tienes un familiar enfermo. Supongamos, tienes una situación crítica financiera, estás endeudado, estás endeudada, estás pasando, estás viviendo. Y de repente Dios te dice que te va a ayudar. Dios te promete, te voy a echar la mano en esa relación, te voy a echar la mano en esa deuda, te voy a echar la mano con tu hijo que está enfermo, con tu familiar. Y viene una persona y dice, tú todavía puedes creer que Dios puede hacer algo por eso. Te contamina tu fe, te apaga tu fe, porque tú estás escuchando algo que va a lo contrario de lo que Dios te está diciendo. Y ahí es cuando el enemigo trabaja de una manera acelerada para que tu fe sea apagada. Que te quiero hacer entender el día de hoy con toda esta historia de estos hombres. Que no nos dejemos contaminar, que no nos dejemos apagar nuestra fe, que encendamos nuestra fe, que le creamos a Dios, que podamos nosotros por encima de lo que estemos experimentando y viviendo, de creer que Dios va a orar a tu favor, de que Dios te dio una palabra. A mí Dios me dijo, Dios me habló, pero eso hace como un año, eso hace como 3 meses, eso hace no sé cuántos tiempo, no importa. Aparentemente para nosotros es tarde cuando Dios no llega, pero nunca es tarde. Dios llega justo a tiempo. Él llega en el tiempo indicado, no en el tiempo tuyo ni en el tiempo mío. Él llega cuando Él sabe que tiene que llegar. ¿Tú te imaginas que Dios hubiese llegado cuando agarraron a Daniel para meterlo en el foso de los leones? No hubiese Daniel experimentado lo que es el respaldo de Dios. Dios necesitaba que él pasara unas horas, una noche allí para poder manifestar su poder a través de los leones. No era fuera que él tenía que ver el poder de Dios, era dentro del foso de los leones, porque adentro era donde estaban los leones y adentro era donde Dios iba a manifestar su poder. A veces queremos que Dios actúe rápido, pero no, ese rápido que Dios pueda actuar a nuestro favor nos puede dañar porque no podemos conocer el poder y la obra de Dios en nuestra vida. Necesitamos creer y necesitamos conocer a Dios y experimentar lo que Dios puede hacer a nuestro favor. Y para eso tenemos muchas veces que nos metan en el foso de los leones o en el horno de fuego, o que un faraón nos persiga como Moisés con el pueblo. Necesitamos pasar por momentos difíciles para poder conocer al Dios que nos respalda, que nos sana, que nos liberta, que nos ayude, que nos levanta. Así que cuídate de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos permitir que la duda nos gane y nos apague lo que realmente Dios nos está queriendo encender el día de hoy, que es la fe a través de sus palabras. Yo
te aseguro que desde que tú escuchas este mensaje y esta prédica que el Señor te está transmitiendo por esta pantalla, tu fe está avivada, tu fe está activada. Puedes creer ahorita mismo algo que Dios puede obrar a tu favor por encima de lo que estás experimentando y viviendo. ¿Por qué? Porque te estás alimentando de algo que te está encendiendo la fe. Pero tu fe no va a ser encendida cuando estás distraída en cosas terrenales. Tu fe va a ser encendida cuando estás alimentándote en las cosas espirituales. Entonces yo necesito que el día de hoy tú te aparte de todo aquel que quiera venir a absorberte o apagarte tu fe y te alinees a las cosas que te la encienden. Y el día de hoy cuídate de la incredulidad. Agarra esta palabra, guárdala en tu corazón, séllala y que la paz de Dios te acompañe a ti junto a toda tu familia. Bendiciones.